Bienvenido, querido estudiante herediano de quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a tratar el curso de química, tema electroquímica. Electroquímica es la rama de la química que estudia la relación entre la energía eléctrica y la energía química. Si la reacción química es capaz de producir electricidad, se dice pila electroquímica. En cambio, cuando se somete electricidad para producir una reacción química, se trata de electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? La electrólisis es un proceso, ¿no? Físico-químico llamado electroquímico, por el cual el paso de la corriente continua origina la reacción redox. ¿Qué es reacción redox? Se dice reacción redox, ¿no? La pérdida o la ganancia de electrones, ¿no? Que se producen en una reacción, ¿no? De diferentes tipos de átomos, ¿no? A ver, aquí en esta imagen, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Un recipiente, ¿no? Lógicamente está con esta sustancia o compuesto cloruro de sodio, pero también vemos, ¿no? Los electrodos, electrodo positivo, electrodo negativo. En el electrodo positivo vemos ánodo, ¿no? ¿Y por qué se dice ánodo? Lo que pasa, ¿no? Los elementos químicos, de acuerdo a su clasificación, van a tener sus cargas, ¿no? Esas cargas, ¿no? Van a ser positivas, van a ser negativas. Por ejemplo, el cloro es un elemento no metal, ¿no? Por lo tanto tiene carga negativa. Pero esa carga negativa también se le denomina aniones, ¿no? Entonces, como es negativa, se va a unirse a positivo, ¿ya? Entonces, la unión de esta carga negativa, ¿no? se conoce como ánodo, ¿ya? Ánodo de aniones. ¿No? Por eso dice, ¿no? Se reúnen los aniones, ¿no? Todos los aniones se van a unirse acá hasta formar, por ejemplo, las burbujas o, digamos, el gas, ¿no? de cloro, ¿ya? Y también vamos a ver, por ejemplo, la oxidación, ¿no? de esta sustancia, ¿no? Y esta oxidación se va a producirse con la pérdida de electrones. Lo mismo pasará también en el electrodo negativo, ¿no? El lado cátodo. ¿Y por qué se dice cátodo? Fíjense entonces, el sodio presenta carga positiva, ¿no? Entonces, como tal, se denomina cationes, ¿ya? Entonces, como es carga positiva, se une entonces a la carga negativa, ¿no? Razón por la cual, ¿no? Ocurre entonces reducción. Si hay una reducción, entonces va a haber ganancia de electrones. Ahora, como electrólisis, ¿no? Es una descomposición de estas sustancias, ¿no? Esta descomposición vamos a ver en esta reacción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el anión sodio más un electrón. Nos va a originar entonces un sodio, ¿no? Neutro. Y también va a tener relación con un mol, ¿no? Es decir, un mol de sodio más un mol de electrón es igual a un mol de sodio neutro. Ahora, un mol de electrón es igual a un Faraday, ¿no? Y un Faraday es igual a 96.500 Coulomb, ¿no? Esta descomposición también pasa en el cloro, ¿no? Cloro, ¿por qué escribimos, por ejemplo, dos cloros? El cloro es un elemento halógeno, ¿no? ¿Por qué se dice halógeno? Porque el cloro pues, es gas, ¿no? Es una sustancia, ¿no? Realmente gaseoso, ¿no? Entonces va a ser dos cloro más dos electrones. Ahora, esos dos electrones prácticamente están neutralizando. Si están neutralizando, entonces el producto va a ser neutro, es decir, entonces cloro diatómico neutro. También vamos a tener relación con mol, ¿no? Si hay dos en este coeficiente, entonces va a ser 2 mol cloro más 2 mol de electrones, que es igual a 2 mol cloro diatómico.
Ahora, como es un gas, ¿no? Vamos a tener entonces a este mol, ¿no? Eh, en condiciones normales van a ser, por ejemplo, un mol va a ser igual a 22,4 litros. A ver, ahora vamos a ver la celda galvánica, ¿no? Es el proceso electroquímico, ¿no? Por la cual las reacciones redox generan corriente eléctrica. Ah, ya. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos recipientes que están separados, pero están unidos a través de este conducto llamado puente salino, ¿no? Ahora, estas sustancias en cada recipiente, ¿no? Son diferentes, son distintos. Por ejemplo, aquí es sulfato de cobre y aquí es sulfato de zinc, ¿no? Entonces, esto va a ser unido a través de un puente, ¿no? ¿Para qué? Para generar la electricidad. Por esa razón, entonces, la celda galvánica va a ser diferente a electrólisis. ¿Por qué? Porque va a ser el paso, ¿no? O la transformación de la energía química a una energía eléctrica, ¿no? Y lo resto va a ser igual, ¿no? Por ejemplo, el cátodo, ¿no? Cátodo, ¿no? Y pues, va a ocurrir lo que es la reducción, y en el polo positivo va a ser el ánodo, ¿no? Ya sabemos el ánodo, ¿por qué? Porque los aniones, ¿no? Van a adherirse, ¿no? A la carga positiva. Por lo tanto, ocurre entonces lo que es la oxidación. Ahora, ¿cómo se representa en una reacción química? ¿No? Por ejemplo, este compuesto, ¿no? Se va a separarse, ¿no? Por ejemplo, el zinc con su carga positiva más el sulfato, ¿no? Este -2 aparecen, por ejemplo, de la liberación de hidrógeno, porque eh, originalmente era pues digamos, un ácido, ¿no? Un ácido sulfúrico, ¿ya? Luego tenemos otra descomposición, ¿ya? Y combinando ya con los electrones, sería entonces el zinc con carga positiva, más 2 electrones. Aquí sí, ¿no? Va a neutralizar, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tienes +2 menos -2, es 0. Entonces, ese 0 pues, es neutro, pues va a producir, ¿no? Una sustancia neutra de zinc, ¿no? Pasa lo mismo también entonces en el cobre, ¿no? El cobre también, ¿no? Puede ser cobre +2 más el sulfato. Y aquí también, ¿no? Va a haber esta ganancia de electrones, por lo tanto va a ser neutro. Pero aquí vemos igual, ¿no? En este caso se aplican lo que se denomina potencial de estándar de reducción, ¿no? Bueno, en esta oportunidad no vamos a aplicar esto, ya será en la siguiente clase. A ver, ahora vamos a ver la primera ley de Faraday, ¿no? La primera ley de Faraday dice, ¿no? La masa depositada o liberada es igual a la masa molecular multiplicado por la cantidad de carga, ¿no? Expresado en Coulomb, ¿no? Dividido entre el parámetro. El parámetro es el número de electrones ganados o perdidos de una sustancia, ¿no? También multiplicando a una constante de Faraday, ¿no? Y bueno, pues esto vamos a reemplazar aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, peso molecular va a continuar, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, intensidad, ¿no? De corriente expresado en amperios, ¿no? Tiempo expresado en segundos, es decir, su unidad, ¿verdad? Aquí parámetro va a ser, pues, no es único, porque va a depender de la sustancia, ¿no? Que pueden ser ácidas, que pueden ser hidróxidos o simplemente sustancia simple. Y el 96.500, ¿no? Es la constante, ¿no? de Faraday. Muy bien. Vemos entonces la segunda ley de Faraday, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? 3 recipientes, ¿no? 3 celdas, ¿ya? Con diferentes sustancias. Tenemos, por ejemplo, estaño, tenemos cobre, tenemos hierro, ¿no? Dice entonces la cantidad de sustancias, ¿no? En los electrodos es proporcional a sus respectivas masas equivalentes. Ah, ya. Entonces, como sustancia,
tiene pues su masa, y esa masa va a ser proporcional al peso equivalente, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Peso equivalente, por ejemplo, de cobre, peso equivalente, por ejemplo, va a estar relacionado con su masa, el hierro, ¿no? Y aquí tenemos los datos de los pesos atómicos de cada uno de ellos. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo o un ejercicio de aplicación, ¿no? Dice, una sal de calcio es sometida a electrólisis con una intensidad de corriente de 9,65 amperios. ¿Cuánto tiempo debe durar la electrólisis para que se deposite 20 gramos de calcio? ¿No? A ver, sal de calcio sometida a electrólisis. Entonces sabemos que el peso atómico de calcio es 40, el parámetro es 2. Este parámetro es la carga, ¿no? O sea, es el estado de oxidación de calcio, ¿no? Ahora, I es 9,65 amperios, también es un dato, ¿no? M es masa, que es 20 gramos de calcio, también es un dato, ¿no? Y la incógnita es tiempo. ¿Por qué? Porque dice cuánto tiempo debe durar, ¿no? La electrólisis. R es la constante de Faraday, el cual entonces se aplica la formulita, ¿no? La formulita dice, ¿no? La masa depositada o liberada es igual, ¿no? Al peso molecular por la intensidad por tiempo, entre parámetro por constante de Faraday. Aquí simplemente se reemplaza. ¿Cuánto era la masa? 20 gramos. ¿Cuánto es el peso atómico de calcio? 40. ¿Y cuánto vale? Que es un dato, 9,65. ¿No? T es tiempo, porque se gasta en segundos, ¿no? Y este 2, ¿qué cosa es? Parámetro, ahí está, es un dato, ¿no? Y 96.500, ¿no? Es el constante de Faraday. Bueno, entonces se multiplica, ¿no? En aspa, y el producto nos arroja entonces 10.000 segundos, ¿ya? Y la respuesta sería pues entonces la letra C. Bueno, querido estudiante, hemos desarrollado un tema muy importante. Te recomiendo que sigas practicando, ya que la constancia y la perseverancia es el éxito de la vida. Hasta la próxima. Muchas gracias.